Muy bien, continuando con los temas de literatura, vamos a ver el vanguardismo latinoamericano, ¿no? Lógicamente el vanguardismo es un movimiento muy innovador, ya su nombre lo dice, cuando hablamos de vanguardia hablamos de innovación total, ¿no? Por ejemplo, si de innovación total y siempre de estar a la altura de las exigencias del tiempo, ¿no? Actualizado totalmente. Es muy, muy, muy moderno. Miren los dibujos también, ¿no? Rompe un poco con la idea convencional que tenemos del dibujo, por ejemplo, ¿no? En ese caso. Es como cuando si nos remontamos al escrito francés, en la guerra, ellos le decían vanguardia a su primera fila, ¿no? A los que iban adelante, ¿no? ¿No? Que en definitiva iban adelante porque tenían esa característica, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el vanguardismo latinoamericano. Dice acá, el vanguardismo se manifiesta a través de varias tendencias, las mismas que desde planteamientos divergentes abordan la renovación del arte, desplegando recursos que quiebran o distorsionan los sistemas más aceptados de representación o expresión artística en teatro, pintura, literatura, cine, música, etcétera. Muy bien. Claro, el vanguardismo no solamente es un movimiento que se limita al plano literario, ¿no? Sino que aborda todas las demás variantes del arte, ¿no? Ya sea la música, ya sea la pintura, el teatro, el cine, ¿se entiende? Rompe con el orden establecido, ¿se entiende? Por ejemplo, muchas veces nosotros hemos mirado, por ejemplo, el cuadro de un paisaje, por decir, y nos ha parecido artístico, ¿no? Pero es comprensible porque en un paisaje podemos ver un sol, podemos ver el campo, las cosas de la naturaleza y bien dibujado, ¿no? Nos atrae. Pero cuando hablamos de vanguardia, hablamos, por ejemplo, de esos dibujos que a veces vemos en pinturas y que no significan nada, o que parecen personas deformes o garabatos, ¿se entiende? Pero hay un valor artístico ahí, ¿no? Hay la mezcla de los colores, el uso de los tonos, ¿no? La misma irracionalidad tiene un arte, ¿se entiende? Es cuestión ya mucho de la apreciación. Aquí, por ejemplo, la literatura deja de ser racional y se vuelve totalmente irracional por el simple hecho de que se aprecia todas estas figuras raras, extrambóticas, extrañas y lógicamente muy muy modernas, ¿no? Muy bien, pasemos a lo siguiente. Por ejemplo, acá hay un concepto que vamos a leer. Dice, el vanguardismo fue un movimiento artístico generado por la crisis espiritual que produjo en Europa la Primera Guerra Mundial. Este movimiento cuestionó el arte y la sociedad y revolucionó totalmente las formas de expresión artística. Esta reacción se inicia en Italia con el futurismo, dirigido por Filippo Tommaso Marinetti. De allí pasa a Suiza. Por ejemplo, cuando hablamos de futurismo, hablamos también de cuando el autor definitivamente se centra en tiempos venideros, inexistentes aún, y rodeado de muchos elementos que pueden ser tecnológicos, que pueden ser de vanguardia, ¿no? Es una literatura de ese tipo que también es como un subgénero, digamos, de lo que viene a ser el vanguardismo, ¿ya? Dice, características, el arte se plantea como una insurrección contra el orden establecido, por supuesto, ¿no? El orden establecido, como decíamos, es un paisaje. Bueno, acá rompe con eso. Por ejemplo, el orden establecido de un cuento es inicio, nudo, desenlace, ¿no? Pero hay cuentos que empiezan por el final, o hay cuentos que tienen una particularidad muy extraña, ¿no? Como que puedes abrir un libro y te dice, empiezas por la página 20, después vete a la 5, después vete a la 9, y en ese orden. O sea, acá el escritor trata de ser muy, muy moderno, ¿no? Romper con lo establecido. El arte reclama su autonomía en relación con otras formas del pensamiento humano, claro. Se pega mucho a lo que es el subconsciente, ¿no? Por ejemplo, Sigmund Freud, que fue un psicoanalista, hablaba de esto, ¿no? De los mundos internos que tiene una persona. ¿Se entiende? De estos submundos raros que rozan con la inconsciencia, totalmente, con la irracionalidad. Esos que pueden ser hasta problemas existenciales, ¿ah? Sin embargo, desde el punto de vista artístico del vanguardismo, eso tiene que ver con que es una fuente de inspiración para generar obras de arte. ¿Se entiende? Por ello también acá se mandó el racionalismo. Lógicamente, si estamos mirando el lado el subconsciente de la persona o el inconsciente del autor,
estamos hablando de qué, de que abandonamos totalmente el racionalismo. Se rinde culto a la novedad y a las sorpresas, lógicamente, nos importa la novedad, no lo tradicional. Se comienza a examinar críticamente el subconsciente a partir de las teorías de Sigmund Freud, lo que decíamos, ¿no? Lo que decíamos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en la poesía vanguardista, por ejemplo, convirtieron la metáfora en una imagen sugerente que abandona la lógica y la razón, ¿no? ¿Sabemos lo que es una metáfora? ¿No? Muy bien, es una figura literaria para convertirse en una libre expresión del mundo del poeta. Se liberan de las reglas de la gramática y dejaron de respetar el orden lógico de los elementos de una oración. Claro. Muy bien. Continuemos. Es como los hipérbatos, ¿no? Que no respetan ningún orden lógico para expresarse, ¿no? Se entiende, hay una gran libertad a la hora de escribir. Todo esto con un fin estético, lógicamente, ¿no? Utilizaron un verso absolutamente libre, pues abandonaron la medida y la rima de los versos. Qué bueno, porque en realidad saben que la medida y la rima de los versos no es una cosa que abordamos siempre, ¿no? Rechazaron la tradición y crearon temas propios del ingenio y la fantasía, ¿no? Lógicamente, pues al estar inspirados por todo la irracionalidad, como decíamos, que inclusive cita a Sigmund Freud, obviamente hay mucha fantasía acá, ¿no? Introdujeron en sus poemas elementos modernos, las ciudades, las máquinas de escribir, los autos, los aviones, claro. Tiene que ver mucho con la tecnología también esto, ¿no? A ver, ustedes dirán, los autos, los aviones, bueno, para la época eran elementos modernos, ¿ya? Por ejemplo, si alguien quiere escribir ahorita sobre la vanguardia, hablaría pues sobre los iPods, sobre los iPhones, sobre todos esos elementos modernos, ¿no? De la tecnología. ¿Se entiende? Continuemos. A ver, acá tenemos a un poeta que es Pablo Neruda, ya que es chileno, y es considerado uno de los más grandes poetas hispanoamericanos. Su poesía, por ejemplo, tiene algunas partes que hay que analizarla desde cuatro partes muy importantes. Pero en este caso, antes de ello, vamos a mencionar algunas características literarias de su poesía, ya que este hombre básicamente fue un poeta, ¿no? Dice, su honda sensibilidad le permitió inspirarse en las cosas más humildes, una cebolla, una rama de trigo, un caldillo de congrio, un gato. Claro, ¿por qué? Porque lógicamente ustedes dirán, pero son cosas comunes. Sí, son cosas comunes porque las vemos a diario, pero nadie se atrevía a hablar de ello ni encontrar poesía, por ejemplo, en una cebolla. Es una cosa muy moderna, muy rara. ¿Quién? Una mujer bonita siempre va a ser fuente de inspiración para un poema, pero una cebolla, ¿no? Sin embargo, le está buscando, pues, la modernidad, ¿no? ¿Se entiende? El poeta relaciona a la mujer amada con la tierra que simboliza la fertilidad y con la naturaleza que simboliza lo ideal. Por supuesto, ya el simbolismo, que ya sabemos cómo es, que lo hemos visto en el modernismo y también hemos visto el simbolismo en un movimiento por sí solo, el simbolismo juega un papel muy importante acá, ¿ya? El poeta asume su compromiso social con el pueblo americano a través, bueno, acá también hay un sentido arraigado a lo político, totalmente, y si hablamos de Latinoamérica, hablamos siempre, y en este siglo XX, lógicamente, estamos hablando del pensamiento de izquierda, ¿no? Del socialismo. Los poetas, los escritores, por lo general tienen una tendencia a ello, ¿no? Están en contra del capitalismo, porque lógicamente Latinoamérica siempre, con un afán de ser independiente, acoge esas ideas de izquierda, por ejemplo, ¿no? Las ideas libertarias, las ideas de sentirse parte del pueblo, ¿no? Muy bien. Continuemos. Entonces, sin embargo, este señor de que estamos hablando, este poeta muy importante, perdón, a ver, este poeta que Pablo Neruda tiene esas características que he mencionado hace un momento y a la vez tiene etapas, ¿no? Por ejemplo, tiene una etapa de una poesía muy sentimental. Este es muy clásico, ¿no? 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es muy, muy clásico de ese señor, ¿ya? Eh, este poema lo vamos a analizar en la clase, ¿ok? ¿Ya? Después, o son etapas sentimentales solamente meramente romántica, ¿ya? Después en etapa vanguardista. Por ejemplo, miren, del título no apartan, Walking Around. Están utilizando un anglicismo, ¿no? O sea, mezclar palabras en inglés y
y en castellano para un poema es una cosa moderna para la época. Es más, ni siquiera ahora se hace. No es como ver, imagínense ustedes una canción que en esta época se haga en castellano y en inglés. Nadie lo ha hecho hasta ahora. O muy pocos lo han hecho, o no sobresale eso, ¿no? ¿Se entiende? Es una cosa moderna, es una cosa, es como que ahorita hagamos una canción, no sé, en que mezclemos rock and roll y quechua. Es algo moderno, lógicamente. No se ha hecho mucho en Perú, ¿no? Por eso acá miren, Walking Around, ¿no? Entonces, vamos a analizar también este poema en clase. Asimismo tiene otra etapa, este autor, etapa de compromiso social. Lógicamente, lo que decíamos, ¿no? Los autores tienen un pensamiento muy libertario, muy arraigado a las ideas de izquierda, porque lógicamente estamos hablando de que esto se gesta en Latinoamérica, pues. ¿Ya? Vamos a analizar el poema en clase también. Y la etapa de plenitud, que es la etapa mayor de este autor, y que lógicamente tiene que ver con toda la modernidad del caso, ¿no? ¿Se entiende? Por ejemplo, Oda al gato también. ¿Quién hace un poema al gato, no? Pero tiene que ver con la modernidad, tiene que ver con la vanguardia. Muy bien, eso sería todo. En la clase analizaremos los poemas por cada etapa.